El concepto jurídico de persona. En el ámbito del derecho, el término persona no se limita al uso coloquial que la identifica con cualquier ser humano. Jurisprudencial y doctrinalmente, una persona es todo ente con capacidad para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, es decir, para ser titular de derechos y obligaciones. Este concepto es esencial para estructurar el ordenamiento jurídico, ya que permite identificar a quien se le puede atribuir responsabilidad, patrimonio, capacidad procesal, entre otros. El derecho distingue dos grandes categorías. Persona física, el ser humano desde su nacimiento con vida hasta su fallecimiento. Persona jurídica, entes creados conforme a la ley, como empresas, asociaciones, fundaciones, etc. Esta diferenciación no es meramente teórica, afecta la forma en que se regulan las relaciones privadas, contractuales, laborales y administrativas. Definición de persona en sentido jurídico. Desde una perspectiva legal, el concepto de persona abarca a todo sujeto de derecho, ya sea individual, persona física, o colectivo, persona jurídica. Lo que los define como personas no es su naturaleza física, sino su aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. Esta condición de persona implica capacidad jurídica básica, por el simple hecho de existir, ya sea sujeto de derechos, como el derecho a la vida, al nombre, a la herencia. Posibilidad de comparecer en el tráfico jurídico, directamente o a través de representantes. Aunque parezca una cuestión básica, esta definición tiene implicaciones amplias. Determina, por ejemplo, si alguien puede ser parte en un contrato, recibir una herencia o ser responsable penal o civil. Esta noción se encuentra regulada en el Código Civil, y conocerla resulta clave para identificar cuando un ente puede ser tratado como persona ante la ley. Nacimiento de la personalidad jurídica. El momento en que se adquiere la personalidad jurídica varía según estemos ante personas físicas o jurídicas. Personas físicas adquieren personalidad desde el nacimiento con vida. Esto significa que, aunque se haya producido la concepción, no se considera que la persona exista jurídicamente hasta que nace viva. Este detalle es crucial en supuestos como la herencia, ya que el nasciturus solo recibirá derechos si efectivamente nace con vida. Personas jurídicas. Su existencia legal depende del cumplimiento de los requisitos formales de constitución establecidos por la ley y de su inscripción en el registro correspondiente. Ejemplos. Una sociedad mercantil solo existe jurídicamente cuando se otorga escritura pública y se inscribe en el registro mercantil. Una asociación debe registrarse en el registro de asociaciones. Una fundación necesita estar inscrita en el registro de fundaciones. Solo cuando están legalmente registradas, las personas jurídicas pueden actuar válidamente en el tráfico jurídico, contratar, poseer bienes, tener cuentas bancarias, asumir deudas, etc. Extinción de la personalidad jurídica, personas físicas. La personalidad jurídica de las personas físicas se extingue con la muerte. Este es un principio básico pero esencial. A partir del momento en que una persona fallece, ya no puede ser titular de derechos ni obligaciones. Jurídicamente, deja de existir. No obstante, ciertos derechos de carácter personalísimo, como el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueden mantenerse post-mortem, especialmente si hay afectación a la memoria o reputación del fallecido. Existen dos formas de reconocer la muerte en derecho. Muerte natural, que es el fallecimiento físico certificado por un médico. Muerte judicial o declaración de fallecimiento, que se produce cuando una persona desaparece sin dejar rastro y tras un periodo legal determinado, se presume su muerte mediante resolución judicial. En personas jurídicas, la extinción no es automática, sino que se produce mediante un procedimiento estructurado en tres fases. Disolución. Se decide poner fin a la actividad, por voluntad de los socios, imposibilidad del objeto social o decisión judicial. Liquidación. Se pagan las deudas, se venden los activos y se reparte el patrimonio. Cancelación registral. Se anota el fin de la persona jurídica en el registro correspondiente. Solo con esta última fase se extingue jurídicamente. Hasta entonces, sigue existiendo aunque no opere activamente. En test, es habitual que pregunten cuál es la fase que pone fin oficial a la personalidad. La respuesta correcta es la cancelación en el registro.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El derecho distingue dos conceptos fundamentales en relación con la actuación jurídica de las personas. Capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona, física o jurídica, la tiene por el simple hecho de existir legalmente. Es universal, inalienable y no depende de la edad ni del estado de salud. Un recién nacido o incluso un incapacitado judicialmente tienen capacidad jurídica. Capacidad de obrar es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos y obligaciones. No todas las personas tienen esta capacidad plena, ya que puede estar restringida por la edad, por ejemplo, los menores de edad, la salud mental o una resolución judicial. Diferencia clave. Capacidad jurídica igual a tener derechos. Capacidad de obrar igual a ejercer esos derechos. Ejemplo práctico. Un menor tiene derecho a la propiedad, capacidad jurídica, pero no puede vender una casa sin autorización, carece de capacidad de obrar para ese acto. Supuestos de capacidad de obrar limitada. Existen situaciones en las que la capacidad de obrar está restringida, total o parcialmente, y el ordenamiento contempla estos casos para proteger a los individuos afectados. Los más relevantes son: menores de edad, no pueden realizar por sí solos actos jurídicos que comprometan su patrimonio. Necesitan autorización o representación legal de padres o tutores. Incapacitados judiciales, según la reforma de la Ley 8/2021, ahora se prefiere hablar de medidas de apoyo, son personas que requieren asistencia para actos de la vida jurídica por decisión judicial. Se nombra un tutor o curador, según el caso. Personas bajo efectos de embriaguez o drogas. Si alguien realiza un acto jurídico bajo estos efectos, dicho acto puede ser impugnado por falta de voluntad válida. Se analiza si hubo afectación real del discernimiento. Personas en concurso o quiebra. Aunque mantengan la capacidad jurídica, se les limita el manejo del patrimonio y necesitan autorización judicial o de la administración concursal para ciertas operaciones. Clasificación. Capacidad plena, desde los 18 años y sin restricciones legales. Capacidad limitada, por razones de edad, discapacidad, estado mental o situación patrimonial. Mecanismos de protección en casos de capacidad limitada. Cuando una persona no puede ejercer plenamente sus derechos por causas legales o judiciales, el derecho establece mecanismos de protección para garantizar su participación en la vida jurídica de forma segura. Los principales son: tutela. Se aplica a menores no emancipados sin padres o personas con medidas de apoyo judiciales que lo requieren. El tutor representa legalmente al tutelado en todos los actos jurídicos. Es un mecanismo de protección integral, ya que sustituye la voluntad del tutelado en casi todos los aspectos jurídicos. Curatela. Se establece cuando la persona conserva cierta capacidad, pero necesita ayuda puntual. El curador no sustituye, sino que asiste al curatelado en actos específicos. Es un sistema más flexible y acorde al principio de autonomía personal. La jurisprudencia reciente insiste en adaptar las medidas a las necesidades de cada persona, siguiendo criterios de proporcionalidad y respeto a la dignidad del afectado. Y por último vamos a hablar de la emancipación. La emancipación es un mecanismo que permite que una persona menor de edad, a partir de los 16 años, adquiera capacidad de obrar casi plena antes de cumplir los 18. Aunque sigue siendo menor, se le reconoce autonomía para realizar la mayoría de los actos jurídicos. Formas de emancipación. Consentimiento de los padres y aprobación judicial. Matrimonio del menor, desde los 16 años. Concesión judicial directa si existen causas justificadas. Una vez emancipado, el menor puede trabajar y administrar su salario, contratar y tomar decisiones personales. Pero aún mantiene algunas limitaciones, como por ejemplo, no puede hipotecar ni vender bienes inmuebles sin autorización judicial. El concepto jurídico de persona es la base de todo el derecho civil y afecta a múltiples ramas como la penal, administrativa o mercantil. Hemos aprendido que persona no es solo el ser humano, sino también entidades con capacidad legal. La personalidad jurídica comienza con el nacimiento, físicas, o con la inscripción registral, jurídicas. La muerte o la cancelación registral extinguen dicha personalidad. Todos tenemos capacidad jurídica, pero no todos tenemos plena capacidad de obrar. El ordenamiento protege a los sujetos vulnerables mediante tutela, curatela y emancipación.